todos, bienvenidos a un nuevo Cuarto Mundo Podcast. Esta vez no está nuestro anfitrión habitual, pero estamos Rodrigo y yo para hacer esta presentación. Y bueno, bienvenido Rodrigo, esta vez tú fuiste el entrevistador. Antes de pasar a la entrevista, cuéntanos un poco de qué va el capítulo de hoy. No sé, primero, hola a todos. No estoy normalmente aquí en este espacio, pero esta ocasión lo meritaba porque ahora me tocó a mí hacer una entrevista a uno de los autores de este libro, que es Tras la huella de Frankenstein, y entrevisté justamente a su escritor, a Miguel Ferrada, que otras veces, creo que lo habíamos ya entrevistado para el sitio alguna vez, pero hace algunos años, sí. Hace varios tiempos y por otros proyectos, y ahora por este libro que yo conocía personalmente al ilustrador, a Pipe Oliva, quise hacer esta entrevista. Así que ahí un poquito más tarde vamos a tener con eso, que pudimos hablar varias cosas del libro, sobre cómo se gestó, cuál fue la inspiración para escribirlo, algunas técnicas que se usaron en este libro y unas cositas más. Genial, qué bueno. Oye, de nuevo, qué bueno que pudiste hacer esta entrevista y qué ganas de escucharla ya. Bueno, como es costumbre de este espacio, compartir un poco lo último que se ha hecho en la página para que estén atentos por si no han visto algo. Se me perdió el botón de compartir. ¿Cómo decía esto? No lo encuentro. No encuentro el compartir. Ahí está. Vamos, qué tonto. Ya. Listo. Bueno, desde la última entrevista hemos estado un poco más tranquilos con el ritmo. Las microreseñas siguen saliendo todos los miércoles. Tuvimos reseñas de Barrier, ¿no? De este cómic en dos idiomas, en español e inglés, muy interesante. Además, hablamos de Barrier con Ferrada en la entrevista. ¿En serio? Lo mencionamos después. Pero sí, conversé con Miguel de Barrier. Le gustó mucho la idea del proyecto. Excelente, un cómic muy recomendado. Adéntrense con esta pequeña reseña que tenemos. También tenemos reseña de Torpedo, este cómic español, muy interesante artículo que sacó nuestro compañero de sitio. Y como siempre tenemos micro reseñas. Aprovechando el espacio, no sé si quieres destacar alguna. Sí, bueno, principalmente lo que está ahora más de moda, el Future State de DC, que es lo que viene después de Death Metal, que aunque no se haya leído, saben que se puede disfrutar. Son como de momento muchas historias tipo Elseworld, así, o un What If como en Marvel, de qué pasaría así, como mundos paralelos. Y personalmente el que reseñé yo es Swamp Thing, que estuvo bastante bueno, que es como una previa o que podría ser para la nueva etapa del personaje que se viene a manos de Ram V, un escritor indio, que pronto va a tener su serie regular con el personaje. Así que esto, si bien no es lo mismo que lo que él va a hacer, no es como necesario leer esta historia para entender lo que él va a hacer después, tiene ciertos nexos temáticos, por lo que él decía en alguna entrevista. Genial. Bueno, para aprovechar un poco el espacio y para hacerlo corto, aprovechar de contarles que al ciclo que tuvimos un ciclo de club de lectura de 4 lecturas de Superman que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube aquí mismo. Algunas son más cortas, otras más largas. La idea fue recomendarnos lecturas, algunas típicas, otras menos, para en relación al personaje de Superman, así que las pueden ver. Y bueno, el que empezamos un segundo ciclo relacionado a películas, que está Aliens, y que vamos a publicar muy pronto, de Robocop vs Terminator de Frank Miller y Williams. El ciclo es cómics de películas, o sea, sí, cómics de películas, pero que no son de superhéroes, así como... Claro, algo así. Y de todas maneras, esos dos entregas nuevas vamos a poner en pausa un poco el club, porque tenemos un futuro proyecto que esperamos que resulte también. Y como un proyecto muy oscuro y sombrío. Estamos reactivando la biblioteca Cuarto Mundo, así que espero que cuando vean esto vayamos actualizando con más material.
que vamos realizando ediciones, es una sección que la verdad me gusta bastante, bien sencilla, pero para que también por si le quieren echar una mirada. Eso es todo por hoy. Ahora vamos directo a la entrevista con Ferrada, Tras la huella Frankenstein en el Cuarto Mundo Podcast. Vamos, tú querías decir algo. Dime qué es, hijo. Más... ¿dibujos? ¿Más dibujos? Sí, como figuras y retratos. Es divertido. Está bien, sí, más dibujos. Sí. Perseguir villanos. Excelente idea. Perseguiré al Guasón. Un segundo, amiguito. Ese es villano de Batman. Tú eres Flash, así que debes perseguir a... ¿Lex Luthor? No, ese es de Superman. Tú quieres perseguir al Capitán Boomerang, Gorilla Grodd, los enemigos de Flash. ¿El Acertijo? ¿Qué le hicieron a estos niños? Buenas tardes a todos nuestros auditores aquí de Cuarto Mundo. Estoy con ustedes, Rodrigo Méndez, redactor de contenido del canal, y estamos con Miguel Ferrada, escritor de Tras la huella Frankenstein. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿bien tú? Bien. Bueno, hoy día nos conectamos para conversar un poco del proyecto del estreno del nuevo libro que salió, Tras la huella Frankenstein, que ustedes publicaron ahora hace poco. ¿Cuándo lo...? En enero, en algún momento de enero. Se presentó en diciembre, pero el libro salió a mediados de enero. No recuerdo la fecha exacta, eso sí. Sí, no sé. Sí, como a mediados de enero fue ya la salida del libro. Claro, pero está en el fondo recién salió el horno. Así Sí. que, bueno, yo me quise acercar a él para poder conversar un poco más sobre la historia de este libro, cómo se gestó y otras cositas interesantes que nos podría contar. Así que lo primero que te quería preguntar es, bueno, para los que no conocen, en pocas palabras, ¿en qué consiste el libro? Así como el elevator pitch. Claro, es una historia inspirada en una línea de la novela Frankenstein de Mary Shelley, de la novela original. Hay un momento en que la criatura le pide al doctor Frankenstein que le construya una mujer, que le fabrique una mujer, una compañera, y que si lo hace, él lo va a dejar tranquilo y se va a ir a las tierras del sur de América, y se va a perder ahí, nadie lo va a ver nunca más, ningún ser humano lo va a volver a ver. Y bueno, y esta historia lo que hace es contestar la pregunta de si después de los eventos de la novela la criatura viajó o no al sur de América, particularmente al sur de Chile. Esa es la historia. Claro, en el fondo es como como se podría decir, como qué pasó después de, como no Claro. vivieron felices para siempre, pero después del final de la novela. Lo que pasa es que el final de la novela de Mary Shelley es bien trágico, porque, en el sentido como clásico de la palabra, porque la criatura y el doctor, el creador, se enfrentan en el Ártico y se pierden, ¿no? Y no se vuelve a saber de ellos. Entonces, como que ahí queda, digamos, queda el registro de lo que ocurre, porque el capitán Walton del barco conoce que va en la misión que va llevando a Frankenstein, o sea, en realidad se encuentra con el doctor Frankenstein y él le cuenta su historia. Entonces él es el que tiene el registro de los eventos, y finalmente ve que estos dos personajes, el doctor y la criatura, se pierden, ¿no? Este enfrentamiento eterno que tienen uno con el otro. Bueno, que es el Entonces, personaje que después llega la historia a nosotros, pues. Ahora la de... Claro, esa es la hebra, digamos, de donde yo me agarro para poder reconstruir esta especie de, no diría una secuela, porque no es una segunda parte, porque es una historia más pequeña, ¿no? En envergadura, en ambición, mucho más como... Es como un what if. spin-off. ¿Qué sería si? ¿Qué pasaría? Claro, sí, una especie de spin-off en realidad, también, como sí está relacionado directamente con la novela, pero no es una secuela directa. Ya. Entonces, y la otra pregunta, ¿de dónde surgió la idea de adaptarlo a una novela gráfica? Este relato, porque este relato tuyo, si mal no me equivoco, es un relato que tú publicaste en el 2018, ¿cierto? Sí. Las largas extensiones, ¿cómo es? Las vastas extensiones.
del sur de América. Es un cuento que yo escribí originalmente para una antología sobre Frankenstein, que salió publicada, y que finalmente por diversos temas no salió en esa antología. Y bueno, y lo tenía y a mí me gustaba cómo había quedado. Era una idea que a mí me venía rondando mucho desde que leí la novela. Cuando la primera vez que leí la novela, como es bastante distinta a las adaptaciones cinematográficas al uso, entonces cuando uno la lee, en realidad está leyendo una historia nueva, no está leyendo el original de lo que uno ve en las películas de Boris Karloff o en las películas de la Casa Hammer, ¿no? Uno se encuentra con un material nuevo que no conoce. Entonces, cuando llega ese momento en que la criatura le pide al creador una mujer, una compañera, y le hace la promesa que si tú me entregas una compañera, yo me voy a ir al sur de América, y ocupa esa frase, ¿no? A las vastas extensiones del sur de América, porque además la criatura en la novela es bastante culto, articula muy bien su lenguaje, o sea, no es el monstruo de Boris Karloff, entonces le dice, matanza así como... Claro, entonces él le dice, y si tú me das una compañera, nos vamos a ir a las vastas extensiones del sur de América y nadie me va a volver a ver. Y como había visto, digamos, la novela de Frankenstein y otras adaptaciones donde aparecía esta mujer, esta novia de Frankenstein, yo pensaba que, digamos, en la novela eso iba a ocurrir y a lo mejor ocurría, porque como era una carta blanca la novela en ese momento, a lo mejor ocurría que Frankenstein y la criatura llegaban a América. Pensé que eso iba a ocurrir en la novela. Y no ocurre. Pero siempre me quedó la idea de esta criatura indestructible, que se maneja bien con sus propios recursos, como tal vez 50, 100, 200 años después de los hechos que ocurren en la novela, seguiría viva, factiblemente. Un poco lo que sugiere la novela es que la criatura y el creador se destruyen mutuamente al final de la novela, pero nunca queda completamente claro. Entonces, de no ser así, la criatura podría haber seguido viva mucho tiempo y a lo mejor iba a cumplir su anhelo de irse a las vastas extensiones del sur de América y ahí, digamos, construir esta historia. Y la publiqué en Facebook porque me gustaba harto cómo estaba, y estaba además en el proceso de escribir mi novela Sangre de Trauco, que fue muy demandante, entonces como que estuve mucho rato sin sacar material nuevo. Entonces dije, bueno, tengo este cuento, lo voy a liberar, me lo voy a publicar en Facebook para que el que quiera leerlo lo lea. Y el cuento le fue muy bien. La gente empezó a compartirlo, lo leía de manera como, primero la gente que me sigue, después ya como que empezó a compartir, empezó a leer gente empezó a volverse viral de alguna manera, llegó hasta México, Argentina, Argentina, México, Perú, hubo gente que lo leyó. Entonces, y se lo compartían. Era muy loco lo que ocurría. Porque además yo pensé que era un cuento que iba a tener como un impacto en Chile, porque, digamos, transcurre en Chile. Se siente local, se siente bastante local cuando uno lo lee. Es muy local. Ahora, un poco yo creo que esa es un poco la gracia de mi trabajo. Que pese a que trabajo muy desde lo local, con mucha conciencia de... Casi siempre trabajo con mitos chilenos, con hechos que tienen que ver con algún evento histórico de Chile, o con, no sé, o por ejemplo el Dr. Mortis, que es un personaje señero del terror chileno. De alguna manera lo hago de una manera, suena grande la palabra, pero alguna vibra universal toco que hace que, por ejemplo, Mortis se publicara en Estados Unidos, ¿no? Como que, ahora que lo agarró Heavy Metal, ¿cierto? Heavy Metal, claro, que el editor de Heavy Metal dijera, oye, esto está bueno, lo podemos publicar acá, y lo leyera gente sin tener idea del Dr. Mortis, y aún así como considerarlo valioso y valorarlo, o sea, digamos, de alguna manera logro conjugar ambas cosas. Entonces te cuento que está súper ambientado en Chile, muy local. De repente empezó a compartirlo la gente, y en Argentina, y era muy loco, porque era además como que lo leían y se tagueaban al otro, oye, no sé cuánto, mira, lee esto, ¿cachai? Como que era gente que no tenía idea quién era yo, entonces tampoco era como, mira, me da ganas de compartirlo después de leerlo. Es algo que no, como que quedan con ganas de comentarlo con alguien, de que alguien más lo leyera y poder como después conversarlo.
Claro, es muy loco lo que pasa con el cuento. Entonces, y de ahí me contacta el Pipe Oliva, y nosotros nos habíamos conocido el 2011 en Conce. Entonces, y escribe Arcano Cuarto, me acuerdo de eso. Pero creo que primero me contacta a mí, porque quería hacer algo con Arcano Cuarto, y yo le dije, yo ya no estoy en la editorial, te contacto con la editora, con Claudia Villar. Y ahí parece que hablo con la Claudia, y la Claudia dice, no, pero que necesita una historia, ¿cachai? Entonces, para hacer algo. Entonces, y quiere ver si tú tenías algo. Y ahí yo dije, bueno, tengo este cuento, ¿cachai? Y además vi el trabajo del Pipe, que es muy particular, es muy de él, es muy personal, y también tiene esa cosa de él, y al tiro como que lo reconoces fácilmente. He visto, por ejemplo, portadas de discos de bandas que ha hecho, cosas así, otros materiales como de ilustrador, y claro, tú notas como fácilmente su mano. Claro, es súper, su estilo muy particular, entonces muy identificable. Y es muy, siento yo, muy catónico en el sentido que es muy del sur, ¿no? Ha hecho cosas con brujería y qué sé yo, y es como, refleja muy bien el sur. Entonces dije, está perfecto para ilustrar este cuento, ¿no? Entonces, y ahí yo le comenté, le dije, mira, tengo este cuento, o sea, no se me ocurre escribir algo en este momento, porque además yo estaba con una carga de trabajo menos importante y estaba terminando la novela. Entonces era como, no tengo tiempo para crear algo a la rápida, que quede mal, como que no me gusta eso. Entonces fue como que le dije, tengo este cuento que le va muy bien, tiene alto impacto y que yo creo que si lo dibujáis puede quedar choro. Y ahí fue como, conversamos, descartamos la idea de hacer un cómic propiamente tal. Porque también por una cosa como de enfrentar un poco el trabajo, yo no iba a poder, no tenía tiempo como para armarlo en un guión propiamente tal, y me interesaba más trabajar con la propuesta visual del Pipe, ¿no? Como de, mira, yo como que hice una propuesta, mira, a mí se me ocurre, y él me dice, yo creo que podría ser un cuento ilustrado. Y dije, ya, yo creo que entonces este cuento lo podemos dividir en todos estos golpes, ¿no? Todo esto, aquí pasa esto, estos son 2 páginas. Entonces, ahí hablamos de la página doble, como el cuento se llamaba En las vastas extensiones del sur, para mí era un flaco favor hacer un cómic de viñetas chiquititas y estrechas, ¿no? Como entonces, no, abramos esto, entonces ocupemos la doble página. De hecho, creo que eso se nos ocurrió a partir de unos primeros bocetos que hizo el Pipe y era muy abierto todo, entonces era como, sí, pues estos son las vastas extensiones del sur, hagámoslo en grande. Se llama harto el libro también. Claro, entonces, y ahí yo propuse así como, dividámoslo en todas estas páginas. Y el Pipe hizo algunas correcciones con respecto a esa división del tiempo-texto. Este texto mejor lo ponemos para acá, este otro lo dividimos mejor en 2 más, o este lo juntamos. Ahí me hizo una contrapropuesta. Y el primer approach fue dibujar puras dobles páginas, puras ilustraciones. Y de repente empezó a meter viñetas y empezó a meter globos de texto y como que volvimos al cómic de alguna manera. Entonces eso para mí fue como alucinante, fue como muy... una de las cosas que más me gusta de este libro es que escapa las definiciones. O sea, es como como que lo mejor que puede ser es una novela gráfica, porque claro, como cuando la gente se enoja porque uno le decía novela gráfica a los cómics y es como, no, se llama cómic. Bueno, este no es un cómic. Este no es un cómic. Tampoco es un libro ilustrado, no es un libro álbum. Entonces, usa recursos del cómic, pero no es un cómic. Claro, y usa recursos del libro álbum, y usa recursos de la novela, del libro ilustrado, usa recursos de donde sea para contar esta historia. Entonces, y a mí me parece que eso es lo más como estimulante. O sea, las fronteras están para traspasarlas, para permearlas. Y como que siento como que también el Pipe como que escuchó bien la historia, así como que ya, primero fue como una cosa mucho más clásica y más tradicional de tengo una doble página donde pasa X cosas y le hago un dibujo alusivo, pero de repente empezó, estas son 3 viñetas, esta es una viñeta con otra que se juntan, esto es una viñeta aquí en esta esquina donde el personaje dice algo, entonces tiene un globo de texto en vez de decir dijo y viene el texto, no, aquí hay un globo. Yo creo que esas son los hallazgos que hacen que el trabajo finalmente queda como
que se transformara en una nueva obra. No es que pescó mi cuento y le puso dibujos, ¿no? Esto es una nueva, como una adaptación. Sí, yo conversé con Felipe, bueno, para nuestros lectores que Felipe no está acá, no ha llegado, pero yo conversé con él antes de esta entrevista y él me comentaba, claro, el tema de la adaptación, o sea, y yo lo considero así, él adaptó tu relato aquí, no es solamente que él en el fondo sea como que hizo los dibujos nomás, no es que él haya escrito una introducción, no, él tuvo gran parte del proceso creativo de diseñar qué iba a pasar en cada página. Porque esto no era un guión convencional de cómic, que es como página 1, 5 viñetas, viñeta 1, contra cara del personaje, no sé cuánto. Así. No, esto fue él lo adaptó. Sí, entonces, hay una pega importante creativa detrás de esto. Y yo creo que ayudó bastante como en el desarrollo del mismo libro en sí, porque en el fondo, a partir de un relato, él construyó como otra cosa. El libro, claro, es como otro producto en sí, más allá del relato. Por ese tema de que es como otra mente que agarra lo que tú construiste y le da su visión. Sí. No, mira, de hecho, o sea, por ejemplo, el libro dice Historia de Miguel Ferrada, ilustraciones de Pipe Lille, dice ilustrado por, ¿cachai? Como... Eso, no, es ilustraciones de él, ¿cachai? Como hay una cosa como de la historia es mía y las ilustraciones son de él. No es como un relato de Miguel Ferrada ilustrado por no sé quién, ¿cachai? Como esa cosa como casi como subordinada. No, aquí fue como... No, aquí ocupamos un poco el lenguaje para aclarar que hay una co-creación, porque él adapta, pues, y él, o sea, y no solo a nivel como de producción, de valor de producción de, no sé, los escenarios, o diseñar la criatura, sino que este mismo porque en primer momento dije, yo no alcanzo a hacer un guión técnico, y yo trabajo harto con guión técnico, me gusta trabajar con guión técnico, que también siento que cuando uno entrega un guión técnico y el dibujante lo dibuja, también es un acto de co-creación, también creo que ahí hay adaptación, yo le puedo pasar un guión técnico a un dibujante, y le paso un guión técnico a otro dibujante, y los dos van a llegar con cosas distintas, y eso me parece que también es la gracia, ¿no? Rara vez, a mí nunca por lo menos me ha pasado, pero y creo que rara vez ocurre que uno pasa un guión y un dibujante llega con algo donde no hay un acto creativo igual, ¿no? Más allá de la mera ejecución del dibujo, sino que siempre hay algo más. Y siempre yo busco ese algo más, como que busco que el dibujante se exprese, porque si no, ¿para qué? ¿Cachai? O sea, es como que no estáis aprovechando todo lo que se puede hacer. Entonces, claro, es como que yo veo los dibujos del Pipe y tiene una imaginería tan propia. Claro, si hubiese tenido tiempo me había gustado igual trabajar con él con un guión técnico, digamos, porque habrían salido otras cosas interesantes igual. Pero acá fue como yo le dije, pucha, no me da... hagamos un cuento ilustrado, ¿cachai? Un libro ilustrado. Y aquí estas son las doble páginas. Pero él va y da un paso más y dice, no, sabes que acá hay una viñeta, acá hay 3 viñetas, acá hay un globo de texto, acá hay, no sé, lo transforma en otra cosa. Entonces, además del diseño de personaje, además del diseño de los escenarios, hay una cosa con el color, además, que es como que cada página es como... Marca el mood de cada escena. Como... Claro. Yo, por ejemplo, estas páginas que quería mostrar porque lo encuentro una maravilla, que son las... Sí. ¿No será bien? Pero que es como las páginas como si fuera como un libro de anatomía, que las encontré, pero recontra geniales. Y esto yo imagino que en el fondo es como de él, pues sí. Porque... Eso es puro Pipe, ¿no? Eso, o sea, de hecho en el texto original se menciona que hay un libro y en un momento dado el personaje lo lee y habla de lo que encuentra, digamos, pero muy, porque además es un cuento bien minimalista, ¿no? Es un cuento bien como donde yo no describo acuciosamente las cosas, no es como que yo voy y digo tal personaje es alto, sino que es como el personaje me inspira, como hasta en primera persona es como tal personaje me inspira esta sensación, tal lugar me inspira esto, ¿cachai? Como que el protagonista siempre habla de las sensaciones internas, porque es un personaje que está muy para adentro. Claro, porque toda la historia está contada, sí, pues sí, en el fondo es un personaje que está reflexionando sobre su vida. Eso, en el fondo, ese es el relato. El relato es como
una persona ya en su casi lecho de muerte que está como reflexionando sobre esta experiencia, como que lo mata. Claro, entonces no está en condiciones de decir, no sé, pues, mi abuelo medía 1,80 m y era grueso y tenía los ojos de tal color y el pelo de tal... No, es como mi abuelo, ¿cachai? Como que era severo y era... No, entonces, el personaje se expresa mucho desde el interior, es un cuento súper desde el interior, entonces el pibe creó todo lo que estaba afuera, entonces muy choro, porque y ahí es como te comprueba un poco eso que estábamos hablando recién, que es una adaptación potente, porque es como el cuento súper para adentro. Yo no hago de grandes descripciones, no hago como... Y suelo yo ser bien descriptivo por ejemplo, en Sangre de Tauco yo describo mucho porque tengo que poner muy claramente al lector dónde están pasando las cosas y cómo es el mundo y lo que está pasando. Pero esto es un cuento súper para adentro, esto es un relato súper interior. Entonces Pipe construye todo lo que está afuera. Y claro, y esas páginas, por ejemplo, me acuerdo, o sea, no estaban, creo que no estaban ni siquiera, no, pues no estaban. Cuando yo llego a la propuesta de las doble páginas, no estaban esas, era como que el tipo lee el libro nomás y encuentra lo que encuentra y como que te dice, encuentro esto. Y ahora el Pipe mete estas páginas entre medio, como no, pues hay que mostrar el libro. Y claro, es como conversamos un poco de... Yo creo, un gran plus que le da. Sí, o sea, es genial porque tiene esos momentos... Todo así como... Porque es como un pequeño libro dentro del libro, ¿cachai? Es como... Entonces no estáis viendo no estáis viendo solo al personaje leyendo el libro, sino que tú ves el libro. Es como en el momento dado, como se explaya. Hay una sensación completamente distinta, pues hay algo que tú te puedes aprovechar de esto que tú no puedes aprovechar como en el... No, que no puedes hacer tú en el relato. No. No, o sea, yo mato el cuento si hago eso, ¿cachai? Como que si yo voy, me detengo ahí y digo... Y pongo una cita o un fragmento de lo que dice el libro, mato el cuento. Porque el cuento funciona con otra lógica. Funciona con la lógica de un gallo que está dando una advertencia. De hecho, como que lo dice en sus primeras palabras, ¿no? Le hace esto como una advertencia. Entonces no está preocupado de contarte los detalles más choros, más entretenidos, más atractivos, sobre todo visualmente atractivos. Él está dando una advertencia, le quiere decir al lector, ojo con esto, como que quiero advertir, nadie se acerque. Y ahí ayuda. Entonces, que esas páginas no tienen nada de texto, pues esas páginas no tienen nada de texto como de la voz del que nos relata, del narrador, porque tienen texto, pero el texto propio como del libro. Entonces, eso, pues, como que nosotros notamos, o yo noté, de que no es como que él me está contando lo que está dentro del libro, sino que es como que justo en ese momento yo me detuve y me metí y lo vi. Exacto, yo creo que esos son los hallazgos geniales del Pipe, ¿cachai? Como claro, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cachai? Si es tan choro mostrar visualmente, ya que ahora estamos en un ámbito visual y no literario, es tan entretenido el contenido de ese libro, ¿cómo no lo vamos a mostrar? Tal vez un ilustrador menos avesado o menos potente que el Pipe, como con esa visión que tiene, habría hecho un over shoulder, ¿cachai? Poner la cámara acá y está el personaje y vemos el libro, ¿cachai? Y no, y eso te mata un poco, porque como que, no, es como de repente nos detenemos y vemos lo que el personaje ve, entonces volvemos a tener una experiencia personal, ¿cachai? Como lector volvemos, como que esto se abre a un plano, como que opera a un nivel meta, ¿no? Como que estamos acá en el relato, de repente hay una fisura donde nosotros vemos lo que el personaje ve, pero lo vemos como él. No lo vemos a él viéndolo, sino lo vemos como él, entonces y entendemos, claro, y entendemos que se le abrió un mundo, ¿sí? Que es algo que no está en el cuento. Como que en el cuento está la idea de que efectivamente esto que le pasa a él, lo abre el mundo. Este cabrón que vivía en un pueblo en el sur, digamos, en la Patagonia, como que ni siquiera vivía en un pueblo, sino que vivía en una casa, en una cabaña con su abuelo y no hay nadie alrededor. Ni sabía leer. No sabía ni leer y está ahí y de repente, como le pasa esto y nos vamos a contar lo que pasa, pero en la vida se le abre el mundo. Y eso lo vivimos nosotros. Como lectores, en el cuento él lo dice al final, ¿no? Como que te explica cómo eso significó un giro en su vida. Pero acá lo vivenciamos. Acá es como que estamos y de repente damos vuelta a la página y está el libro. Y vemos como
Estamos siguiendo a este chico adolescente que vive en una cabaña perdida en el canal de Moraleda con su abuelo y no habla con nadie, no sabe leer, no sabe nada del mundo y realmente se encuentra con estos símbolos, se encuentra con toda esta imaginería. Tiene mucho más fuerza entonces que todo lo que ocurre después. Claro, si algo que yo puedo comentar aquí es que es como, yo siento que es un relato súper inmersivo en el sentido de que tú, está hecho, yo siento como para leértelo de una pasada y así se disfruta mejor, como que tú llegas, empiezas y te metes así, y te agarra y no te suelta hasta el final. Y esa parte, claro, como que, porque tú estás como, oye, el libro, ¿qué tendrá? No sé qué, y eso como que te engancha aún más. Claro. Fue bien interesante eso. Te iba a preguntar, ¿cómo se siente trabajar en base a una idea que ya está establecida, como la novela de Frankenstein? ¿Fue parecido a cuando trabajaste, por ejemplo, con Mortis? No, fue distinto porque yo primero tengo que hacer como una confesión, ahora una confesión más o menos como extendida en los escritores. Yo nunca he trabajado con nada, creo que con nada que sea completamente original en el sentido de que no venga de algo que existe antes, ¿no? Es como Mortis, está el Dr. Mortis, Pascualina, que escribí una novela con la Fran, y ahora estoy escribiendo otras novelas con otros escritores. Digamos, estaba Pascualina antes, ya está el mundo todo creado. En la noche de los imbunches fue como una co-creación que hicimos con Felipe Benavides, pero además es como tomar los mitos chilenos tal cual y hacer algo con ellos. En Sangre de Trauco es tomar la historia de la recta provincia, los archivos, digamos, los documentos del juicio y novelizarlos y añadirle a eso una trama de ficción. Claro, como que ahora nunca nadie trabaja tan desde la nada, ¿no? Como que tal vez como los que trabajan no tanto con ficción tan de género como yo, como con ficción fantástica, digamos, tienen que hacer como ir a sus recuerdos personales, a sus vivencias de vida y ahí construir la ficción, supongo, no sé cómo será eso. A mí como me gusta más esto otro, siempre parto de algún lado. Y me gusta partir de algún lado, digamos, como que no, porque además como el trabajo de investigación siempre es muy choro, siempre es muy entretenido y te da... y pasan cosas que hacen como que si no es que uno tome algo que ya está hecho y simplemente como que lo recrea tampoco, como que en realidad empiezan a pasar, se empiezan una cosa de acá, se empieza a hilar con la de acá y genera un efecto que es bien bacán. Yo creo que entonces, te un poco también del conocimiento previo de tu lector, o sea, agarras como ideas que ya están en la mente de esa persona, que es probable que conozca, o sea, aunque uno, por ejemplo, no haya leído la novela de Frankenstein, es probable que haya visto alguna adaptación, es probable que sepa quién es el personaje. Entonces, en el fondo, más allá de eso, tú enganchas como con esos conocimientos previos de la persona. Uno también, no sé, yo que no vi en esa época, pero igual tenía ideas antes de leer la novela del Dr. Mortis. Claro. Ahora, lo loco es que, pese a eso, por ejemplo, el Dr. Mortis que se publica en Estados Unidos lo está leyendo gente que no tiene idea. O sea, de hecho, me tocó escuchar un podcast de unos chicos de Nueva York y que no tenían idea que el Dr. Mortis, no lo saben, digamos. Como que escucháis el podcast y ellos están diciendo, está muy raro esto, porque como ¿qué es lo que está escondido ahí? ¿Cachai? Y hablan de que se llama Mortis. No tienen ni idea de nada. Y la historia les funciona igual y se intrigaron igual. O este cuento, por ejemplo, se llamaba En las vastas extensiones del sur, y no se habla de Frankenstein hasta digamos, hasta que no está el libro, digamos, hasta que no aparece o sea, de hecho, un poco, mira, pasa algo similar a lo que pasa con este, que cuando el protagonista abre y se encuentra con las páginas en la versión adaptación, en el cuento pasa que cuando el protagonista toma el libro y se pone y con un diccionario empieza a leer, ahí recién sabe que es Frankenstein. Y eso ya son los 2/3. No sabemos la relación con la criatura, si no hasta ese momento en el relato tú no sabes que esto es un cuento que está basado como en este mundo. No, entonces hasta ese momento no se sabe, y entonces son 2/3, digamos. Entonces lo entendían que la gente, digamos, de todos lados,
gente que no tenía idea de quién era yo, empezaron a leerlo y de repente estaban enganchados y leían porque les gustaba la historia, pues. Y de repente 2/3, tenía invertido ya 2/3 del cuento y de repente, ¡paf!, es Frankenstein. ¿Cachai? Como, yo creo que es un poco lo que pasaba, ¿cachai? Como, era la sorpresa también, como que me gustó, como, esos lujos que uno puede darse de ser un escritor como chico, de que podí hacer unas sorpresas que nadie iba a venir, ¿cachai? Porque ahora como con todo, digamos, una película sale y es como, si voy a meter a Batman, no sé, pienso en Batman vs Superman, que una semana antes ya te dijeron que iba a estar Wonder Woman, entonces ya no fue sorpresa. Y una semana antes ya había salido un trailer donde estaba Doomsday, entonces como que no te puedo sorprender nunca, ¿cachai? Los trailers que te cuentan te cuentan como casi todos los giros de la película como para que los vayáis a ver, pero que en el fondo te arruinan el giro, po. Te arruinan el giro, claro, es como, yo siempre me acuerdo como la pésima experiencia del Dark Knight Rises, cuando está la escena del partido de fútbol americano, y que si tú no sabes que esa cosa va a venir abajo, y que va a haber una explosión y los jugadores, debe ser una escena maravillosa, pero ya la viste en el trailer completa. El trailer. Yo me acuerdo que ese momento como que sentí frustración en él, porque como parte como muy callado, todo muy solemne, y tú no, como que si tú no supieras lo que viene, no sabrías lo que viene, y sería súper sorprendente, y te lo muestran en el trailer. Entonces como que me gusta jugar un poco con eso, con tener la libertad de sorprender. Entonces era como una decisión, es como, le pongo a este cuento, al cuento, digamos, no sé, tras la huella de Frankenstein, cosa de que la gente lo lea porque es de Frankenstein, o que se lleve la sorpresa. Y como en realidad era una cosa como que yo la solté por soltarla, que se lleve la sorpresa, veamos qué pasa, veamos si alguien aguanta leer un cuento que no tiene por qué leer, que no hay nada conocido, que el monstruo aparece en la mitad, o sea, ¿no? Es como bien que tú, en realidad, ¿por qué te ponías a leer ese cuento? Y veamos si llegan, y si llegan a los 2/3 y se entran en Frankenstein, veamos qué pasa. Entonces, esa libertad es bacán. Ahora, claro, ya con un libro, como operada otra lógica. También es un tema comercial, yo creo, porque el título te llama, o sea... Efectivamente, hay una lógica comercial, porque el libro, digamos, tiene que venderse, obviamente. Además, porque como ya no funcionaba esa lógica interna, como esa lógica de que te ponía a leer esto porque lo pillaste en Facebook, ¿no? Y como que, pucha, a ver, hay un gallo X subió un cuento, a ver, ¿qué onda? Me lo está recomendando un amigo, veamos qué onda, ¿cachai? Como que, no, aquí era como esto sobre como esta construcción de mundo que hace Pipet, como que te tengo que hacer una invitación rápido, ¿cachai? Como, oye, ojo, es distinto. Pero, para contestar la pregunta, en este caso, a diferencia del Dr. Mortis, por ejemplo, yo leí todas las historietas del Dr. Mortis y armé como una mitología ordenada, de una cosa que estaba más o menos desordenada. La ordené para construir Mortis de No Retorno y después construir In Absentia, porque se construyó al revés. Sí. Primero Mortis, después In Absentia, No y se después publicó igual que como se escribió. Claro. ¿Qué pasa? He conversado con escritores acá en Chile, pasa harto eso de que a veces como que los proyectos están ahí en los baúles y como que terminan publicándose en otro orden dependiendo de las condiciones del mercado, dependiendo de un montón de cosas. De un montón de cosas, claro, y eso es súper común. Pero en el caso del Dr. Mortis se hizo como una investigación exhaustiva porque porque ahí es distinto, porque estoy reviviendo al Dr. Mortis. Entonces como... es una responsabilidad con 3-4 generaciones de chilenos, ¿no? Como de tomar una cosa que para ellos es muy querido y traerlo de nuevo. Tengo que ser muy respetuoso, conocerlo muy bien, entenderlo muy bien para digamos, porque si no habría hecho el Doctor Muerte, ¿cachai? Como el Doctor Thanatos, no sé, y listo. No, pero esto no quería que fuese un gancho nomás, ¿no? Era como, pero sí, además que fuese distinto, porque yo no soy Juan Marino, yo tampoco puede ser una imitación. Pero lo leí muy a conciencia. En cambio, en operé con los recuerdos de la novela. No me volví a leer la novela, sino que como que operé con... Recuerdo muy claramente que me quedé con las ganas de saber si el monstruo llegaba al sur de América. Claro, con las sensaciones que te produjo cuando tú la lees. Claro, entonces operé muy desde un punto de vista más... porque no necesitaba... Y además mi objetivo no era, por lo mismo, cuando digo que no es una secuela... Mi objetivo no era que necesitaran leer la novela para entenderlo, ¿no? Era como saber, digamos que esto viene de una frase de la novela y que eso ocurre y te lo explico en un momento dado, bien.
pero no necesitas conocer la historia en realidad de Frankenstein, más allá del icono, ¿no? Esto te puede funcionar con la historia, digamos, del monstruo de Boris Karloff. Esto podría funcionar medianamente parecido, ¿cachai? Ahora también hay una... Generas un poco como distintas lecturas también. La lectura que va a tener una persona que no tiene ninguna experiencia con la novela de Frankenstein va a ser distinta a la lectura de una persona que, no sé, quizás se leyó el libro recientemente. Y eso no está mal. Claro. Está mal que una novela tenga, o que un libro ilustrado tenga diversas lecturas para distintos públicos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de un cómic que por aquí creo que tengo, de Brian Vaughan, que se llama Barrier. Un cómic que publicó en Panel Syndicate, y un cómic que está escrito en inglés y en español, pero al mismo tiempo. Entonces, hay viñetas que son personajes gringos que hablan en inglés y hay personajes mexicanos, porque hay una historia en la frontera que hablan en español, y los personajes no se entienden mutuamente. Y tú como lector, tú tampoco lo entiendes. Entonces, el lector gringo no va a entender lo que está en español, el lector hispano no va a entender lo que está en inglés, y el lector bilingüe va a entender todo. Entonces, es un juego como que me gustó mucho porque como que mezcla esto de que distintos lectores van a tener distintas experiencias como de leer el libro. Y aquí pasa un poco lo mismo. Distintas personas, dependiendo de cómo sea su experiencia con la historia de Frankenstein, van a quizás tener distintas lecturas de este libro. Claro, un poco mi juego ahí es cuando llega, no voy a tratar de no hacer spoiler, pero cuando llega el momento en que esto se revela que tiene que ver con Frankenstein, entendemos lo que el personaje protagonista sabe sobre ese hecho puntual. Un hombre construyó a otro hombre, ¿ya? Y ahí él sabe eso. Y de ahí viene otra cosa, digamos, de ahí la historia se transforma en otra cosa. Y eso te puede funcionar como que si tú sabís si viste la película del 31, si viste la película de la Casa Hammer, si viste la de Kenneth Branagh, si solamente conoces el monstruo porque sabes que hay un científico loco que lo construye, te funciona igual, de cualquiera de esas maneras. Y dependiendo del bagaje, va a tener como, digamos, un acercamiento como, o vaya, digamos, disfrutar de algunos sabores, por ejemplo, ¿no? Como que tienen que ver con... O sea, esta novela aparte tiene un símbolo aquí, el Ouroboros alquímico, y después Pipi se guarda con símbolos alquímicos. Eso no es gratuito, digamos. Es una arista de la novela que a mi juicio ha pasado bien desapercibida. Entonces, ya vi que me gusta la alquimia, me gustan como, siempre hablo como ¿no? Como la tradición hermética de Occidente. Eso era una arista que yo sentía que había quedado súper como solapada del libro, y como que fue bueno que el pibe la trajera a flote a partir de unas pocas frases que yo ocupo. Entonces el pibe como que las puso ahí enfrente. Eso fue muy bacán también. No te escucho. Ahora sí, está con el micrófono apagado. Otro que quería preguntarte, que un dato súper importante y que a veces se me olvida preguntar en esta entrevista, ¿dónde la gente interesada puede encontrar y comprar el libro? Mira, no lo tengo muy claro porque como que yo ya no estoy en Arcano Cuarto, en la editorial. Sé que en arcanocuarto.cl, en la tienda, ellos tienen una tienda virtual, lo pueden comprar en todo Chile con envío y se puede comprar online y llega a la casa. Está en algunas librerías y están en la página de Arcano Cuarto cuáles son las librerías en las que se encuentra, pero la verdad no estoy muy al tanto. Pero digamos, yo creo que lo mejor es ir a arcanocuarto.cl y comprarlo ahí. También a los que estén en Santiago, en la que leo de Pedro Valdivia, hay una sección del Café Cómic, el célebre Café Cómic que existía antes. Tienen ahora un espacio dentro de la que leo Pedro Valdivia, y ahí tienen harto cómic, chileno y extranjero, y tienen el libro también. Así que también es un punto de Bueno, yo le comento a la gente de acá, de la zona de Concepción, que el ilustrador Pibe Olivia, él mismo está vendiendo copias del libro, así que se le puede contactar directamente por su Instagram para que busquen su copia, no se queden sin ella. Y la estación del autógrafo fue increíble, así que... No tengo aquí voy a mostrarlo porque está muy bonito. La dedicatoria que me puso a mí está maravilloso, y esto lo hizo en nada. Así, a mí me sorprendió la velocidad con la que dibuja
Porque yo nunca había visto a Pipe dibujando en vivo. Y Ya. me sorprendió mucho la velocidad con la que trabaja. Como... Bueno, ahí Grata no pudo estar, pero yo conversé con él y me contaba, claro, que en general el trabajo de este libro era como un trabajo de métodos mixtos, porque él dibujaba en general en papel, después como que lo escaneaba y lo terminaba como de rematar digitalmente. No era un trabajo netamente digital. Y eso igual es algo como que es interesante, para ahora que está tan de moda el tema de las tabletas y la ilustración digital, que yo no tengo ningún problema con ello, pero encuentro interesante como esta como mezcla de medios, sea una mixtura como de una base hecha en papel y con los retoques digitales, como los retoques modernos. No, bien, muy chulo el trabajo que hizo. Como de verdad, es un libro súper lindo, como bien bonito. Sí, ¿no? Y también está como en la edición, bueno, ahí lo voy a hablar más en la reseña que tenga por el libro, pero la edición tapadura, bien cuidada así en general, con un buen empaste. Así que es un bonito libro como también como para regalo, así, un buen producto como para regalarle a alguien, que sé yo. Es verdad, sí, regálenlo. Así que eso. Bueno, Miguel, muchas gracias por este tiempo, por haber respondido estas preguntas y ojalá que le vaya muy bien al libro. Gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de conversar un poco del proceso creativo. Como siempre es como agradable, yo siempre digo como que uno está encerrado trabajando y cuando sacan los libros es como el momento cuando uno quiere conversar y contar lo que a uno le mueve, lo que le entusiasma, y en este caso en particular sobre el trabajo del Pipe. Así que muchas gracias por la invitación y por la difusión. Y a nuestros auditores que esperen nomás, pronto vamos a tener publicada la reseña del libro, así que a ver si se animan y si es algo que ustedes encuentran interesante. Muchas gracias y nos estamos viendo.